Hola y muy buenas a todos equipo, soy Alejandro Sabou de Living for Football y en el vídeo de hoy vamos a ver 5 skills o movimientos que utiliza Neymar para irse de sus rivales. Unos más complicados que otros te servirán para ayudar al ataque de tu equipo. Te recomendamos practicarlos mucho para que salgan, pues algunos requieren de muchísima destreza para realizarlos en un partido. Además, te contamos un último movimiento extra secreto, el cual es un truco que utiliza Neymar y funciona siempre, por lo que te pedimos que te quedes hasta el final para aprenderlo y ser un torbellino para los rivales. Sirve además para todas las posiciones y os vendrá genial aprenderlo. Por cierto, hoy, aprovechando el vídeo de Neymar, queríamos retaros a que comentéis 3 jugadores profesionales de fútbol que empiecen por la letra N. Os leemos en los comentarios, equipo. El primer regate de todos es el triángulo. Eficaz y sencillo, te servirá para proteger el balón de tus rivales e ir hacia el lado contrario. Písala con tu pie dominante hacia atrás y dibuja un triángulo hacia el pie contrario. Con el último pie, vuelve a cambiar la dirección del balón. Just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town, look at those beautiful stars now. I press the button and the doors go up. That money. Sombrerito de Neymar. El sombrerito de Neymar es un movimiento súper característico del brasileño, más sencillo de lo que parece al verlo en un partido. Si lo dominas bien será imposible que el rival te la robe, pues el balón va por el aire. El truco está en levantarla casi como una cuchara, pero simulando un latigazo en el último momento. Una vez supera al rival, mete tu cuerpo entre el balón y el contrario y será imposible que te la quite. Arco iris de Neymar, una variante. El arco iris o Rainbow Flick es un tipo de sombrero espectacular, mucho más complicado que el anterior por la combinación de movimientos. Te servirá para dejar de piedra a los rivales si te sale. Engancha la pelota con los tobillos de ambos pies y, a diferencia del sombrero convencional, pega un brinco hacia arriba lanzando el balón por encima de tu espalda, doblando los pies hacia las nalgas. Calcula bien la trayectoria para no pasarte ni darte los muslos. Paciencia y mucha práctica. Tobillo loco. El tobillo loco es un amago de tobillo en horizontal que te permitirá hacer dudar mucho al rival de la dirección de tu regate. Útil tanto en parado como en movimiento. Sacude el tobillo a la pata coja y cambia la carrera velozmente, dejando atrás a tu rival. No tengas miedo de exagerar el movimiento. Doble bicicleta. Pasa tu pie no dominante por encima haciendo un rebelino y dale un leve toque hacia adelante con el tacón del dominante. De nuevo, haz una bicicleta invertida, pero esta vez con el dominante. Finalmente, da un toque a la pelota para alejarte del rival. Y espera, aún queda un movimiento extra que hace que Neymar vuelva locos a sus rivales. Veremos un clásico de los movimientos para crear espacios libres dentro del campo de fútbol, y es que Neymar y muchos otros futbolistas lo usan durante sus partidos. Además, no tienes que jugar en su misma posición, pues es válida para todas las partes del campo. La mecánica del movimiento de Neymar es muy sencilla de entender. Habrá momentos en los que estemos marcados y sin espacios para recibir, pues nuestro defensor está muy cerca nuestro. Por ello, tenemos que conocer este desmarque clave para ganar ese tiempo extra para poder recibir. El momento en el que debes iniciar este movimiento es cuando un compañero nuestro tenga la pelota y esté en opción de pasárnosla, nunca antes.
pues se perdería la ventaja. Una vez se dé esta situación, existen varias opciones. Si nuestro marcador nos sigue, habremos creado un espacio libre a nuestra espalda, que puede ser aprovechado por nosotros o un compañero, dándonos la opción de volver a romper en profundidad y que nos pasen el balón al espacio. La segunda opción es que si el rival consigue reajustarse para no perder esos metros de ventaja respecto a nosotros, esto hará que siga retrocediendo y se nos habrá creado un nuevo espacio libre, pero esta vez para recibir al pie, es decir, el espacio que buscábamos en un primer momento. Además, un trucazo para que esto salga mejor es colocarnos en un punto ciego del defensor. Por ello, busca un lugar en el que le sea complicado verte a ti y al balón a la vez, obligándole a girar la cabeza, pudiendo hacer que pierda la referencia del campo. Como ves, un simple movimiento sin pelota puede marcar la diferencia entre que toques más o menos balones. Por ello, es muy recomendable que sigas la lista de reproducción de Másico Fútbol para no perderte nada y aprendas a entender el juego como un profesional. También avisarte que estamos de promoción y con el código L4F tenemos nuestros programas de entrenamiento online de fútbol reducidos un 10% por Halloween. Por ello, aprovecha la oferta y entrena como lo haría un futbolista profesional. Aprovecha que el tiempo es oro. Para finalizar, recordarte que puedes unirte al equipazo L4F para apoyar al canal e involucrarte de lleno en las decisiones y el rumbo de Living for Football. Además, recibirás descuentos exclusivos para el merchandising y entrenamientos o recibir una asesoría táctica de 45 minutos por videollamada para resolver tus dudas dentro y fuera del campo, así como otras muchas ventajas. Te pedimos, como no, que nos apoyes con tu manita arriba y nos dejes qué vídeos te gustaría seguir viendo en el canal. Te dejamos aquí varios vídeos que te van a interesar y nos despedimos de vosotros, equipo. ¡Chao, chao!